Bien, en la clase pasada, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en la última, en la introducción, ¿no es cierto?, de los números racionales. Pero hay un par de cosas que se me olvidó que viéramos en cuanto a los números enteros, que son bastante importantes, ¿ya? Que nos van a servir para responder típicas preguntas de suficiencia de datos, que son súper complejas, ¿ya? Diría que es de las preguntas más complejas de la PAES, ¿ya? Entonces vamos a eh, continuar con em, números enteros. Entonces, continuamos, continuamos con números enteros. Bien, entonces, ahí viene entrando gente, qué bueno, qué bueno. Bien, llegó alguien más, perfecto. Bienvenida, Valentina. Eh, bien, entonces, continuamos con números enteros. ¿Qué es lo que tienen que saber de números enteros que no hayamos visto? Primero, cuando hablemos de operaciones, ¿ya? Cuando hablemos de operaciones, hablemos de nomenclatura. Nomenclatura, la palabra quiere decir nombres, ¿ya? Nomenclatura de operaciones en Z. ¿Y por qué? Porque preguntas típicas te dicen, eh, tomo la diferencia entre este número y este otro número, o el producto, el cociente. Esa nomenclatura hay que aprenderla, ¿ya? Porque pueden venir por ahí un par de preguntas. Entonces, vamos con la primera, la adición. En la adición, cuando uno tiene A más B igual C, A y B son sumandos, ¿sí? Sumandos, ambos, ¿ya? ¿Por qué ambos son sumandos? Porque la suma es conmutativa, ¿ya? Ambos van a ser lo mismo porque la suma específicamente es conmutativa. Lo mismo va a pasar con el producto. Bienvenida, bienvenida Ana. Bien, eso en cuanto a la adición. Veamos en cuanto a la resta o a la sustracción, ¿sí? Cuando yo tengo A menos B. Entonces A va a ser el minuendo, es minuendo, y B es sustraendo. No lo hice en rojo. Sustraendo. Bien. Y C es la diferencia. ¿Sí? Entonces, A menos B va a ser la diferencia, que es C, ¿ya? A va a ser el minuendo y B el sustraendo. ¿Y por qué aquí están separados? Porque no es conmutativa la sustracción, ¿ya? La resta no es conmutativa. Bien. Hablemos del producto. Bien, van llegando a poquito, qué bueno. Bien. Entonces, producto. Cuando hablemos del producto, A por B igual a C, vamos a decir que A y B son factores. Bien. Y también ambos son factores porque la multiplicación, el producto es conmutativo. ¿Ya? Y por último, la división. ¿Ya? Vamos a hablar de la división, donde A es dividendo y B es divisor y C es cociente o cuociente. Es lo mismo. Ya son dos formas de expresar lo mismo.
Es similar a obscuridad y oscuridad. Sí, los dos son válidos. Bien. Ya, eso en cuanto a la nomenclatura de las operaciones básicas. ¿Sí? Nos falta la siguiente, que es potencia. Vamos a enumerarla acá, pero vamos a hablar de las propiedades de las potencias de inmediato. Bien. Potencia. Vamos a tener A elevado a B igual a C. ¿Sí? Donde A es base y B es exponente. Bien. Raíces no, porque eso es de los... Raíces se ve en la parte de números reales. ¿Ya? Bien. Siguiente. Voy a ir para el lado derecho. Vamos a hablar de las potencias. ¿Ya? Vamos a hablar de las potencias. Entonces, potencias de base y exponente enteros. O en Z. Bien. Base y exponente en Z. Entonces, decíamos, sea el producto A por A por A por punto suspensivo, ¿no es cierto? Por A, y esto n veces, va a ser igual a la n. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que hace la potencia? Multiplica el mismo número, el que está en la base, ¿no es cierto? Lo va a multiplicar la cantidad de veces que está en el exponente. ¿Sí? Eso es simplemente. Entonces, eh, de acá podemos establecer un par de propiedades importantes. Ya dijimos que el A es base, el N es exponente, ¿sí? Y tenemos un par de propiedades, ¿ya? Que ocurren en las potencias. Primera observación o propiedad importante. Cualquier número, ¿sí? A elevado a 1 es 1. Perdón, es 1. Es A, ¿sí? Estaba pensando en otra opción. ¿Ya? A elevado a 1 es A y esto es para todo A perteneciente a Z. De ahí esto lo vamos a ampliar, ¿no es cierto? Vamos a llegar hasta los racionales, ¿ya? Pero lo vamos a ver primero en Z. Siguiente. A a la 0. A a la 0 vale 1. Y esto es raro, ¿ya? Puede parecer raro al principio, pero A a la 0 vale siempre 1, ¿ya? Y esto es para todo A perteneciente a Z menos un número, el 0, ¿ya? El 0 elevado a 0 no existe, es indeterminado, ¿ya? Bueno, una cosa es que sea que no exista y otra cosa es que sea indeterminado, ¿ya? Pero hilar fino no se lo van a preguntar en La Paz. De hecho, ya no lo hacen. En su momento lo hacían y eran súper chatos porque uno no entendía bien la diferencia entre no existir y estar indeterminado. Bien, siguiente. Eh, A a la menos 1 va a ser igual a 1 partido por A. ¿Sí? Esto es para todo A perteneciente a Z menos el 0. ¿Ya? Esto es para todo A que cumple esa pega. Bien, siguiente. La producto de potencias de igual base. A a la n por B a la n. Perdón, de igual base, no de igual exponente. Ahí sí. ¿Ya? Esto es lógico, se puede demostrar fácilmente, pero no lo vamos a hacer. Vamos a decir que simplemente la multiplicación de potencias de igual base
se suman los exponentes. Bien, los exponentes se van a sumar. Se puede mostrar rápidamente. Imagínense si tengo a a la n, habíamos dicho que era a por a, n veces, ¿cierto? Y luego multiplicamos a por a por a por a por a, m veces. Si lo junto los dos, ¿cuántas veces son en total? N más m, ¿cierto? Entonces son n más m veces. Por lo tanto, va a ser a elevado a n más m. ¿Bien? De ahí viene. Esa es una demostración más o menos rapidita de por qué ocurre eso. ¿Ya? Y también va a ocurrir lo mismo, pero con la división. ¿Ya? Ah, antes de eso. Deme un segundo, llegó alguien más. Bien. Bienvenida María Paz. Estábamos en las propiedades de las potencias. Vamos con la siguiente. Potencia es de igual exponente por b a la n. Acá, ¿qué es lo que uno hace? Pone en paréntesis, desarrolla la operación y conserva el exponente. ¿Ya? Eso es lo que uno puede hacer. Y de nuevo, esto es súper intuitivo porque es a por a por a por a n veces por b por b por b por b n veces. Por lo tanto, yo puedo agrupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama asociatividad, ¿ya? Existe una ley que se llama asociatividad. Bienvenida, Ana. Bien. Que me permite reordenar, ¿no es cierto? Estas operaciones, ¿ya? Entonces yo puedo escribirlo como un A por B, por A por B, por A por B, y así n veces. Por lo tanto, va a ser A por B elevado a la n. ¿Ya? De ahí viene. Siguiente. Siguiente propiedad. Ya, esta es súper importante. Esta propiedad propiamente tal eh, tiene que ver con lo siguiente. Em, a ver, ¿recuerdan que habíamos dicho que existe un elemento que se llama inverso aditivo? Que era, el de A era 1 partido por A, que en el fondo lo que era una fracción y me lo daba vuelta, ¿ya? Por ejemplo, el inverso aditivo del 2 es un medio, ¿ya? Esto es súper importante porque ya no vamos a multiplicar, sino que hay una observación que vamos a añadir, ¿ya? Que, ¿sí? A a la menos 1 es el inverso multiplicativo de A, ¿sí? Y siempre, o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces les va a ocurrir que A a la menos 1 sale del conjunto de los enteros y entra en el conjunto de los racionales, ¿ya? Y existen dos números nomás que hacen, o sea, en verdad, a ver, tres. Tres que hacen la pega que no ocurre eso, que todavía están los enteros. De hecho, no, dos que todavía están en lo entero y uno que está, y uno que se indetermina, que es el cero. ¿Sí? Porque si yo hago menos 1 elevado a la menos 1, sería menos 1, sería lo mismo que 1 partido por menos 1, lo cual es 1 también. O sea, siguen los enteros. Lo mismo va a pasar con el 1 positivo. ¿Ya? Vamos a ver al tiro qué es lo que hace el exponente negativo. ¿Ya? Entonces, una observación, a a la menos 1 es el inverso multiplicativo de a, ¿ya? Y em, a dividido b es lo mismo que a por b a la menos 1, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de división, sino de multiplicación por el inverso. ¿Bien?
Entonces, ahora toda división se puede expresar como un producto. Y eso es súper potente, porque me permite, en vez de dividir, multiplicar, que es mucho más amigable. ¿Ya? Bien, ahora terminando ese paréntesis, continuamos. ¿Qué pasa ahora con la potencia de potencias? Que sería a a la n elevado a la m. Esa es a a la n por m. De nuevo, esta se puede demostrar. Voy a agrandar un poquitito. Un segundo. Un poquitito para allá, un poquitito para acá. Ahí sí. Bien. Esta de nuevo se puede demostrar por lo siguiente. Sería a a la n por a a la n por a a la n, ¿cierto? M veces, ¿sí? Y como son em, todas potencias de igual base, igual exponente, puedo ocupar cualquiera de las dos. Vamos a ocupar la potencia de igual base, porque ahí se suman los exponentes. Entonces, ¿qué me va a quedar? A a la n más n, ta, 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 ta. Y esto va a ser m veces, ¿sí? Y esto es de educación básica. Pues si uno hacía, por ejemplo, 2 más 2 más 2 tres veces, eso era 2 por 3, ¿cierto? Entonces, n más n, m veces va a ser n por m. Entonces me queda a elevado a la n por m. Bien. Entonces, en términos simples, la potencia de potencia se multiplica los exponentes. ¿Ya? Y esto lo podemos ocupar para los dos lados. ¿Ya? Entonces, fíjense una propiedad interesante. Si yo divido dos potencias de igual base, se restan los exponentes. Pero esto tiene esto para demostrarlo se puede hacer rápidamente si hago lo siguiente. Yo sé que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso, ¿no es cierto? Entonces puedo escribirlo así. Por a elevado a la m elevado a menos 1. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque dividir es multiplicar por el inverso. Luego, potencia de potencia. Me queda a elevado a la n por a elevado a la m negativo. ¿Sí? Es m por menos 1, o sea, me quedó negativo. Y ahora, potencias de igual base, se suman los exponentes. ¿Bien? Y ahí está una demostración rápida de por qué esto es la resta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Si se aprenden, si se aprenden esta y esta, el resto es combinarlas. ¿Ya? No es necesario aprendérselas todas. ¿Bien? O mejor dicho, es mucho más fácil aprenderse el resto si es que son derivadas de las anteriores. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir con la división, ¿no es cierto?, de potencias de igual exponente. ¿Sí? Va a ser a dividido b elevado a la n. ¿Bien? Va a ser lo mismo. Bien, eso en cuanto a las potencias. Vamos a calcular, y ahora esto es súper importante, vamos a aprender un concepto que se llama descomposición en factores primos. ¿Para qué? Para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, descomposición en factores primos. Primero, importante, ¿qué es un número primo? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo con una estrellita. ¿Sí? Números primos.
Los números primos son aquellos, son todos aquellos mayores que 1, ¿sí? Que tienen, o mejor dicho, que tienen como divisores, eso era, como divisores a sí mismo y al 1, ¿sí? ¿Qué es un divisor? Desde el punto de vista de las divisiones en entero, son aquellos números que al hacer la división me dan resto cero, ¿ya? Entonces cuando me digan todos aquellos mayores que 1 que tienen como divisores a sí mismo y al 1, es que solamente es divisible por sí mismo y el 1. Eso quiere decir, ¿ya? ¿Y por qué lo escribí de otra manera? Porque a veces los preguntan, a veces lo preguntan, a veces hacen preguntas con el tema de los divisores, ¿ya? De hecho creo que tengo unas preparadas para hoy día. Eso es un número primo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar un número como factores, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Ah, ya todo esto, ¿cuáles son los primos? Son importantes. ¿Mm? Serían el 1, no, el 1, perdón, lo que acabo de decir mayores que 1. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. ¿Bien? Ya hay varios más. Entonces, si se fijan, ¿por qué el 4 no? Porque es divisible por 2. ¿Por qué el 6 no? Porque es divisible por 2 y por 3. ¿Por qué el 8 no? Es divisible por 4 y por 2. ¿Por qué el 9 no? Es divisible por 3. Ya sí. ¿Ya? Entonces, todos los que no sean divisibles por otra cosa que no sean ellos mismos y el 1 son números primos. Entonces, veamos un ejemplo. Tomemos el 12. ¿Sí? El 12 se puede escribir como un 3 por 4. ¿Sí? Y el 4 se puede escribir como un 2 por 2. ¿Sí? Por lo tanto, esto se puede escribir como un 3 por el 2 está dos veces. Entonces esto es lo mismo que un 2 al cuadrado. ¿Sí? Un 2 elevado a 2. ¿Bien? Veamos otro. Supongamos el 75. Ya. Como termina en 5, de inmediato lo podemos escribir como un 5 por algo. ¿Ya? Entonces veamos cuál número me hace esa gracia. Primero, dividamos rápidamente el 5 en el 75. Entonces, cabe una vez, me sobran 2, bajo el 5, me cabe 5 veces. Entonces, me va a quedar 15 por 5. ¿Bien? Esa es una forma de separarlo. ¿Ya? Otra forma habría sido un 25 por 3. ¿Ya? Cualquiera de las dos. Entonces yo lo escribí como un 15 por 5. Y el 15 se puede separar en un 3 y un 5. Entonces me va a quedar 3 por 5 por 5. Y eso es lo mismo que 3 por 5 al cuadrado. ¿Ya? Y esto se puede hacer con cualquier número que no sea primo. ¿Sí? Entonces todo número que no sea primo, todo número que no sea primo, se puede expresar como una descomposición en factores primos. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Se preguntarán. Bueno, hablemos del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. Bueno,
Aquí nos vamos a utilizar la tablita, ¿no es cierto? Porque en algún momento de la vida debieron haber hecho esto, ¿no es cierto? El 12 y el 8 y dividir, ¿no es cierto? Dividimos por 2, 6 y 4, dividimos por 2, 3 y 2, dividimos por 3, 1 y 2, dividimos por 2, 1 y 1, entonces 2 por 2 por 3 por 2. Eso es 24, entonces ahí está el mínimo común múltiplo. Ya, esa manera funciona bien para números pequeños. Pero si lo hacemos con números grandes, como que ya no. Entonces la forma es la siguiente. ¿Ya? Eh, vamos a encontrar, ¿sí? Mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a encontrar, ¿sí? La descomposición de ambos números, ¿sí? Y, ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esos valores? Vamos a tomar todos los factores primos y vamos a considerar, ¿sí? Y luego, vamos a ver, luego, tomar una vez cada factor primo considerando el exponente mayor. Sé que se ve raro, vamos a hacer al tiro un ejemplo para que quede más claro. Mayor. Entonces, hagamos con el mismo ejemplo que era el 12 y el 8. ¿Sí? El 12 se puede escribir como habíamos dicho un 3 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Y el 8 se puede escribir como un 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis factores? ¿Cuáles son mis números primos? El 2 y el 3, ¿cierto? Entonces, el mínimo común múltiplo entre 12 y 8 va a ser el 2, aparecen los dos, ¿no es cierto? Entonces el 2 va. Pero ¿cuál es el exponente más grande? El 3. Entonces pongo 2 al cubo. El 3 aparece en uno pero no en el otro. Lo pongo, ¿sí? Porque apareció una vez. Y como no hay más, es el 3. Entonces, cuál es este número? Es 2 elevado al cubo, que es 8. 8 por 3, que es 24. ¿Bien? Entonces, en la PAES lo más probable es que le pregunten por este número. ¿Sí? Les pregunten cuál de estos es el mínimo común múltiplo entre una tracalada de números y uno lo que tiene que hacer es descomponerlo en factores primos y utilizar este método. ¿Ya? Bien. Por favor recuerden que si tienen cualquier duda, hablen nomás para detenerme porque yo no reviso mucho el chat. Ah, perdón, alguien justo quería, que iba, alguien justo preguntó algo de como hace 10 minutos. A ver, dice, profe, o sea, siempre que se hace el inverso de la división es menos uno. Eh, dice, o sea que siempre cuando se hace el inverso de la división es menos uno. Claro, uno lo puede expresar de esa manera, ¿ya? Uno lo puede expresar de esa manera. Cada vez que haya una división, uno lo puede expresar como un multiplicado a la menos uno, ¿ya? Eso uno siempre puede hacerlo, a menos de que sea el cero, ¿no es cierto? Ahí eso se cae, ¿ya? Dividir por cero no tiene sentido. Eh, bien, ahora con el máximo común divisor. ¿Sí? Máximo común divisor. Aquí, ¿qué hacemos? De nuevo, encontrar la descomposición en factores primos, mejor dicho, de ambos números. Bien,
Y luego tomar una vez los factores que se repitan. ¿Bien? Que se repitan. ¿Sí? Considerando el exponente menor. ¿Bien? Entonces esta vez es el exponente menor. Nuevamente entre el 12 y el 18, entre el 12 y el 8. Tengo el 3, 2 al cuadrado, y en el 8, un 2 al cubo. ¿El 3 está en los dos? No. Entonces no va. ¿El 2 está en los dos? Sí. Entonces sí va. Bien. ¿Y cuánto va? No va el 3, porque es el exponente menor el que tiene que ir. Por lo tanto, va a ser 2 al cuadrado, que sería 4, que es justamente el máximo común divisor. Bien, preguntas de esto se han hecho, ¿ya? Entonces, por eso les digo, em, revísenlo con calma, aprendan cómo hacerlo, ¿ya? Porque si no, se les puede, se les puede complicar una pregunta que es mecánica, ¿ya? De hecho, números es súper mecánico, por eso es lo que tienen que asegurarlo, ¿ya? Es ejecutar y es calcular, es aritmética. Bien, siguiente. Quería mostrarles un par de ejercicios. De hecho, los que más me gustan son los de suficiencia de datos, porque ahí hay que pensar harto, ¿sí? Y los ejercicios que uno tiene que pensar son los mejores. Bien, dice, para los números enteros, y esto es súper importante, te lo dicen, ¿no es cierto? Los números enteros, ¿ya? Ahí. M, N y T, la expresión N dividido M más T representa siempre un número entero si se sabe que M más T es divisor de N, ¿ya? ¿Qué significa que sea divisor? Habíamos dicho que sea divisor significa que lo divide exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que si un número es divisor o es divisible por, que es, es lo mismo, ¿ya? Significa que el n se puede escribir como un k por m más t, ¿sí? Es decir, que yo tomo el m más t, lo multiplico por otro número que también pertenece a los enteros, ¿sí? Y me da el n, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que recordemos que la multiplicación de enteros va a quedar dentro de los enteros. Eso siempre. ¿Sí? La multiplicación de dos números enteros no sale del conjunto. No así como la división. En la división sí podemos salir del conjunto y podemos caer en los racionales. ¿Ya? Pero la multiplicación siempre va a ser entera. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Producto de enteros es entero. ¿Bien? Eso es siempre correcto. Por lo tanto, la 1 por sí sola, sí. ¿Bien? Ahora, siguiente, dice, M y T son factores de N. ¿Qué significa esto? Factores es que entre los dos me multiplican N. O sea, lo que me está diciendo esto es que N es igual a M por T. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que N podría ser un número, porque aquí me dicen que son enteros, ¿no es cierto? Pero imaginemos que N, a ver cómo explicarlo.
Ya sé cómo. Imaginemos un ejemplo. Esto se llama contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Que se te ocurra un caso que no es verdad. ¿Ya? Que se te ocurra un caso que no es verdad. Entonces, eh, veámoslo de la siguiente manera. El 15, por ejemplo. ¿Ya? Veamos el n igual a 15, m igual a 3, t igual a 5. ¿Sí? Y probemos. 15 dividido 3 más 5. Eso sería 15 dividido 8. ¿No es cierto? Y el 15 dividido 8 no es una división exacta, por lo tanto, no pertenece a los enteros. ¿Bien? Entonces encontramos un contraejemplo que no cumple. Y alguien me puede decir, ya, pero encontraste uno. Sí, pero aquí me dicen siempre. Entonces basta con que uno no cumpla y con eso ya demostraste que no es posible que siempre se cumpla. ¿Ya? Entonces la segunda, no. Entonces, ¿cuál es esta? A, 1 por sí sola. Basta que m más t sea un divisor de n para que justamente esa división pertenezca a los enteros. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese? No caché, profe, la 2. Bien, hagámoslo de nuevo. Devolvámonos. Ya, la 2 me dice m y t son factores. ¿Qué significa que sean factores? Que si los multiplico me da n. Eso significa que sean factores. ¿Ya? Entonces, lo único que sé es que n vale m por t. ¿Sí? Es lo único que sé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a utilizar un contraejemplo. Contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Es encontrar valores que me cumplan la condición, ¿ya? Del enunciado, de la hipótesis, que es lo que me dicen acá, arriba, que me dicen que m, n y t sean enteros. Eso es todo lo que me dicen. O sea, yo elijo tres números que me cumplan que el n sea el producto del m por t y no me cumplan, no me cumplan que sea un entero. Eso es lo que yo estoy buscando con un contraejemplo. Entonces, déjame pensar en otro, a ver. Ya, supongamos el 21, ¿sí? Sea n igual 21, m igual 3, t igual 7. Justamente el 21 es el producto del 3 por el 7. Por lo tanto, son factores. ¿Ya? Y ahora hagamos la prueba. 21 dividido 3 más 7. Eso es 21 dividido 10. Y eso no es, em, no es un entero. ¿Sí? De hecho es 2,1. Que esto no pertenece a z. ¿Bien? Entonces, mediante un contraejemplo, nos dimos cuenta de que la segunda no se cumple. ¿Bien? Perfecto. Siguiente. Siguiente ejercicio que quería que viéramos. ¿A dónde está? Ya. Esto de los múltiplos de los divisores son súper buenos estos ejercicios. Dice, se puede determinar que a más b es múltiplo de 7 si se sabe que 1, a es múltiplo de 4 y b es múltiplo de 3. ¿Ya? Y me dicen, la diferencia entre a y b es múltiplo de 7. Bueno, revisémoslo. Ya.
Entonces, yo lo que quiero es encontrar, en el fondo es lo siguiente. Yo quiero demostrar que existe un K perteneciente a los reales, perdón, a los enteros, ¿sí? Existe K perteneciente a los enteros tal que A más B por K es igual, perdón, que A más B es múltiplo de 7. Es decir, A más B sea igual a un 7 por K. Eso es lo que me dicen, ¿ya? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, veamos. La primera, A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3. Bueno, veamos, pues. Si A es múltiplo de 4, se puede escribir como... Aquí voy a utilizar ver las letras, ya, por favor no se mareen. Entonces, si el A es múltiplo de 4, vamos con la primera. A es igual a 4 por un, pongámosle X. Y B es igual a un 3 por Y. ¿Bien? Si eso es cierto, A más B sería 4X más 3Y, donde X e Y pertenecen a los enteros, cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Bienvenida Javiera, justo estábamos revisando un ejercicio súper complejo. Eh, Toma asiento, relájate y intentamos este ejercicio. Bien, ¿cuál es el problema acá? Que uno dice, ya, pero ¿qué hago con esto? Bueno, efectivamente no se puede hacer nada más, porque no puedo juntar el X con el Y porque son cualquier número distinto, ¿sí? No son el mismo número, no puedo juntarlo, ¿ya? No puedo juntarlos. Entonces pareciera que esto no tiene sentido. Y veamos un ejemplo, ¿sí? Veámoslo por un contraejemplo. El contraejemplo podría ser, supongamos, eh, el 8 y el 3, ¿sí? Entonces, sea A igual a 8, ¿sí? Sea A igual a 8 y B igual a 3, ¿sí? Y acá, ojo, porque de hecho voy a utilizar otro solamente para que no se vayan a confiar, ¿ya? Por lo siguiente. Eh, A igual a 8 y B igual a 6. ¿Qué les va a pasar ahí? 6 más 8 les va a dar 14, ¿sí? Que es 7 por 2. Pero ese caso es un caso súper particular, por lo siguiente. Miren, sea A igual 8 y sea B igual 6. Ocupemos ese caso. Van a darse cuenta que en ese caso sí se cumple, pero por una cosa súper particular. Por lo siguiente. Porque A se puede escribir como un 4 por 2 y B se puede escribir como un 3 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que para este producto que teníamos arriba, el X y el Y son el mismo número, en este caso 2. ¿Sí? Y me quedaría 4X más 3X, esto es álgebra ya, pero vamos a asumir que esto de algún momento lo recuerdan. Y me queda 4X más 3X, eso es 7X y eso sí es un múltiplo. ¿Ya? Pero eso es en el caso específico en que el número con el que le están multiplicando es el mismo. Pero elijamos otro. Elijamos un factor común distinto. Por ejemplo, el 3. El 3 es múltiplo de 3 y el 8 es múltiplo de 4, que es justamente lo que necesitamos. ¿Ya? Luego me va a quedar A más B, eso es 8 más 3,
Eso es 11, que no es múltiplo. Por lo tanto, la primera por sí sola no me basta. ¿Bien? Y ahí en la parte de arribita tenemos una demostración un poquito más, como dicen los profesores, un poquito más, no tan burda, no tan al ojo, ¿sí? Un poco más fina, esa es la palabra que utilizo, ¿ya? Entonces, la primera no es, pero ahora veamos si la segunda es. Me dicen, la diferencia entre A y B es múltiplo de 7. Chuta, veamos. Entonces, me dicen que A menos B es igual a un 7 por K. ¿Sí? Eso me dicen. ¿Ya? Eso es lo que me dicen cuando que es un múltiplo. Ahora, ¿cuál es el problema? Así como está, de nuevo, no me dice mucho. Veamos un ejemplo. Veamos nuevamente un contraejemplo. Dígame. Ya, vamos a hacerlo con el contraejemplo solamente porque a lo mejor el inicio se volvió enredado. ¿Ya? Bien, entonces volvamos al anterior. Borro y borro. Me dicen, o sea, lo que me pide el ejercicio es demostrar que existe un K tal que A más B sea un 7 por K. ¿Ya? Es decir, que 7 por algo me da A más B. ¿Ya? La primera me dice, oye, si A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3, esto se cumple. Y yo te digo, ¿sabes que no, po? Porque se me ocurre un ejemplo en que no es cierto. ¿Ya? Y aquí surge nuestro contraejemplo. ¿Sí? Y aquí uno piensa, basta, y esto es súper importante, basta que no tengan divisores comunes. Basta con eso. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el A igual a 8 y el B igual a 6 no me sirve. ¿Por qué? Porque tienen divisor común el 2. ¿Ya? Pero por ejemplo, si tomo el A igual a, no sé, 12 y B igual a 6, ¿sí? Aquí no tienen el mismo divisor común. ¿Ya? No son el mismo múltiplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo los sume, me va a quedar A más B es igual a 18. Y 18 no es múltiplo de 7. ¿Bien? Entonces la primera no alcanza con eso. ¿Ya? No es suficiente. ¿Bien? Entonces, como no es suficiente, con esa no basta. ¿Ya? Pregunta, dicen, ¿K siempre tiene que pertenecer a un número entero? Sí. Para que sea, para que sea justamente múltiplo, sí. K tiene que pertenecer a los números enteros. ¿Sí? Porque así es múltiplo. Bien. Inclusive, aquí hay una contingencia, ¿no es cierto? Porque para mí existen los múltiplos negativos, ¿ya? Pero para el término de las PAES, asúmanlos siempre positivos, ¿ya? Es decir, no sé, múltiplos de 5 no cuenten al revés, pues no cuenten el menos 5, menos 10, menos 15. Revisen para adelante, los positivos solamente, ¿ya? Bien, llegó alguien más, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien. Bienvenido, Diego. Estábamos revisando un ejercicio bien interesante de múltiplos y, y divisores, ¿cierto? Así que vamos a la segunda parte, espero te puedas conectar bien. Y si no, recuerda que esta clase está siendo grabada y
Pueden revisarla después. Bien, dice, se puede determinar que A más B es múltiplo de 7 si se sabe que la primera ya demostramos que no es cierto porque encontramos un contraejemplo. Y ahora vamos a la segunda. La diferencia entre A y B es múltiplo de 7. Bueno, pensemos en un contraejemplo. Dos números que restados me den un múltiplo de 7. Por ejemplo, tomemos cualquiera que su resta sea 7. ¿Ya? Ejemplo, el A igual a 18 y B igual a 11. ¿Sí? En este caso, se cumple que su diferencia es múltiplo de 7, pero A más B, que es lo que yo quiero que sea múltiplo de 7, sería, el A más B sería 29, ¿sí? Que no es múltiplo de 7, de hecho es un número primo. ¿Bien? Entonces la segunda, por sí sola, no. Pero ahora veamos, porque fíjense cuáles son las alternativas de esto. Ya sabemos, de hecho, vamos a marcarlo acá. Ya sabemos que la primera por sí sola no es, la segunda por sí sola no es, cada una por sí sola, lógico que ya no, porque una de las dos ya no es. Entonces me quedan dos opciones. Probar ambas juntas o que en verdad se requiere información adicional. ¿Bien? Entonces, vamos a 1 y 2. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a intentar encontrar un contraejemplo en que esto no se cumpla. Si lo encontramos, se va a requerir información adicional. Si no lo encontramos, vamos a tener que esforzarnos en demostrarlo. ¿Ya? Entonces, pensemos en dos números que sean múltiplos de 4 y de 3 y cuya diferencia sea 7. ¿Sí? Parece que es complejo de pensar. Por ejemplo, acá el 12 con el 6 es 6. 24 con el 12 son 12. A ver, dos números cuya resta sea múltiplo de 7. 14, por ejemplo. ¿Ya? Diferencia sea 14 y que sean múltiplos. Creo que se puede. Intentemos demostrarlo. A ver, hagamos lo siguiente. Eh, Vamos a tener que sea A igual a... Como A es múltiplo de 4, A se puede escribir como un 4 por, pongámosle I, ¿ya? Un 4 por I, con I perteneciente a los enteros, ¿sí? Y el B se puede escribir como un 3 por J, con J perteneciente a los enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son múltiplos de 4 y de 3, respectivamente, ¿sí? Y ahora yo sé que A menos B se puede escribir como un 7 por K, ¿sí? Entonces, esas tres cosas sé, ¿ya? Esas tres cosas sé. Entonces, vamos a mezclar todo. Uniendo, me va a quedar 4i menos 3j es igual a 7k. ¿Sí? Y yo a lo que quiero llegar, ¿sí? A lo que quiero llegar es que, vamos a poner acá, quiero obtener que a más b es igual a 7 por k. De hecho,
tendríamos que ponerle otro valor. IJ acá, no, vamos a ponerle acá otro distinto para que no nos vayamos a confundir. H le vamos a poner. ¿Sí? A eso queremos llegar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La única forma de llegar a A más B es sumar B, de hecho. Es la única forma. Entonces, si tomo esta expresión, y le sumo 6J a ambos lados, me va a quedar 4i más 3J es igual a 7 por H más 6J. ¿Sí? Y eso sería un A más B. Voy al tiro. Déjenme agrandar. Ahí sí. Bien, ¿se entendió esta última parte? Porque quiero que se entienda bien. ¿Qué es lo que hice? Fue sumar 6J a ambos lados para que me aparezca el 4i más 3J, que justamente, como A vale 4i, A vale 4 por i, y esto es B, me va a quedar que A más B es igual a 7 por H más 6J. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de esto? Que así como está, no puedo hacer mucho más. ¿Sí? Si acá la suma hubiera sido otra, me hubiera quedado un 7J, por ejemplo, ahí, claro, lo demostramos, porque puedo factorizar y eso me puede entregar un valor, ¿ya? Pero así como está, no. Entonces debe existir un número que me cumpla esto, ¿ya? Entonces elijamos uno, ¿ya? Y es fácil elegirlo. ¿Por qué ahora es fácil elegirlo? Porque puedo reemplazar con cualquier valor de i j y me va a entregar eso un h, ¿ya? Entonces, pensemos, pensemos por ejemplo, h, fijemos alguno, h igual a 2. Vamos a devolvernos para acá, ¿sí? Sea h igual a 2 o h igual a 3, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que 4i menos 3j es igual a 21, ¿sí? Entonces ahora tenemos que pensar en un valor de i y un valor de j tal que su resta me dé 21, ¿ya? Y a lo mejor ni siquiera existe, que es lo peor, ¿sí? A lo mejor ni siquiera existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que tomar un... Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a decir sea j igual 1, ¿sí? Sea j igual 1, me va a quedar 4i menos 3j igual a 20, menos 3, perdón, igual a 21. Paso el 3 para el otro lado, me va a quedar 4i igual a 24. Luego, y vale 24 dividido 4, que es 6. Entonces encontramos un trío, ¿sí? Entonces, tendríamos A, vamos a decir, sea A igual 24, B igual 3, ¿sí? Y esos cumplen las dos cosas. Cumplen, ¿ya? Que A es múltiplo de 4, B es múltiplo de 3 y su resta me da 21, ¿ya? Y ahora hagamos lo siguiente. 24, que sería A más B. A más B sería 24 más 3, y eso es 27. ¿Y el 27 es múltiplo de 7? Casi, pero no.
¿Sí? Es 28, tendría que haber sido. ¿Ya? Entonces no es múltiplo de 7. ¿Ya? De nuevo, estas preguntas son súper cabronas. Esto está, recuerden que la paz eso no está pensado para que lo hagan 2 minutos, pero normalmente cuando son de este tipo, lo que no es fácil de demostrar es mentira. ¿Ya? Eso recuérdenlo en la paz. Lo que no es fácil de demostrar es mentira. ¿Ya? Entonces se requiere información adicional porque ambas juntas no era. Crudo el ejercicio, ¿sí? Crudo el ejercicio, pero eh, puede que se enfrenten a algo así. Ya, por eso quería que lo viéramos. Bien, el último de hoy día, uno más tranqui, ¿sí? Uno más tranquilo. Ya, veamos esta pregunta. Esta es súper, súper buena. Dice, esta es para acordarse de cuando algo es divisible por 4. ¿Ya? Bien, esta es para recordar cuál es la regla. ¿Sí? Cuando algo es divisible por 4. Bien, una de las formas en que algo sea divisible por 4 es que termine en dos ceros. ¿Ya? Es una de las formas. Otra forma es que sea divisible por 2 dos veces. ¿Sí? Esa es otra forma. Entonces probemos, revisemos cuántos enteros no negativos menores que 181 no son divisibles por 4. ¿Ya? Entonces lo más lógico es encontrar los que sean divisibles por 4. ¿Sí? Eso es lo más lógico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La opción rápida, la opción rápida es encontrar a través de los múltiplos de 4. ¿Ya? Eso es lo mejor que uno podría hacer. Entonces, para saber cuántos múltiplos de 4 hay en 181, pensemos lo siguiente. Cada cuánto, pensemos la lógica, hagámoslo en 10, en 20 y en 30. Y fíjense cuál es el patrón. ¿Ya? Supongamos entre 0 y 10. ¿Ya? Y yo voy a hacer lo siguiente. 10 dividido 4. Eso me da 2 y resto 2. ¿Cierto? ¿Y cuántos tiene entre el 0 y el 10? Tiene el 4 y el 8. ¿Sí? Entre el 0 y el 20. 20 dividido 4. Y me queda resto 5. Perdón. Cociente 5 resto 0. Y tiene el 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Tiene 5. Y si lo hago en el 30, me va a quedar 7. Y tiene 7. Entonces, para encontrar cuántos son divisibles por 4, es simplemente dividir por 4. ¿Ya? Entonces, esto me va a entregar, cuando haga la división, que me va a quedar 4 en el 1 no cabe, entonces en el 18 me va a quedar 4, 2, 21, 5. Y me queda resto 1. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, me queda resto 1. Bien. ¿Esto qué es? Va a ser el número de múltiplos de 4
entre 0 y 181. ¿Sí? Entonces, si yo sé que hay 45 que son múltiplos, ¿cuántos son los no divisibles? Esos son justamente los divisibles. Entonces los no divisibles serían 181 menos los 45. ¿Sí? Y eso me da 136. ¿Bien? ¿Se entendió ese último? Pero a ver. Sí, perfecto. Bien. Ya pues chiquillos, dejémoslo hasta ahí por hoy día. Dejo de grabar.